La Buena Holgura, un podcast donde el diseño estratégico se convierte en una herramienta para transformar espacios y vidas. Aquí conversamos con personas que desde la sostenibilidad, los recursos humanos o la gestión empresarial están construyendo nuevas formas de habitar y trabajar. Soy Yolanda Jimeno, fundadora de Mou Design, y en esta nueva temporada seguimos explorando cómo el diseño puede conectar propósito, espacio y bienestar. Porque un espacio bien pensado no solo es bonito, es funcional, humano y con impacto real. Gracias por estar al otro lado. ¿Puede la tecnología ayudarnos a crear espacios más sostenibles, inteligentes y humanos? En este episodio vamos a descubrir cómo la automatización, la sensorización y la innovación tecnológica no solo reducen consumos, sino que mejoran la forma en que habitamos, trabajamos y convivimos los espacios. Según el World Green Building Council, los edificios sostenibles mejoran la productividad hasta en un 23% y reducen el absentismo en un 25%. Hoy nos acompañan dos perfiles que combinan visión estratégica, experiencia práctica y un compromiso real con la sostenibilidad. Aquí tengo a Alejandro Carbonell, CEO y cofundador de Green Urban Data, y a Pablo Berti, CEO y cofundador de iTechNows. Muchas gracias por venir aquí y acompañarme en este segundo episodio. Y nada, os voy a pedir que os presentéis brevemente y expliquéis qué hacéis en vuestras empresas. Alejandro. Hola, buenos días. Pues nosotros en Green Urban Data lo que hacemos es transformar lo que serían los datos, sobre todo de imágenes de satélite, en información que sea útil para lo que es la toma de decisiones, tanto para la empresa pública, la administración, como para la empresa privada. Todo ello relacionado o enfocado en lo que sería mejora del medio ambiente en ciudad, con la idea de que esa mejora del medio ambiente vaya o que de alguna manera aplique a lo que sería el bienestar de la ciudadanía. Súper interesante. Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros en iTechNows somos una empresa de desarrollo de software. Esa es la definición, pero en realidad somos unos apasionados de la tecnología. Desde hace ya mucho tiempo nos dedicamos a ver cómo por medio de la tecnología podemos ayudar a las pymes o a las personas finales, ¿sí? Creemos que cuando una pyme o un dueño de una pyme está muy enfocado en su trabajo, es como que no tiene tiempo de ver cómo la tecnología lo puede estar ayudando. Entonces, nuestra idea o nuestra visión es justamente esa, acompañar al empresario pyme en que no tenga que él estar al tanto de la tecnología y de qué es lo que va haciendo, sino que alguien lo pueda ir guiando y diciendo, esta tecnología te sirve, esta tecnología la puedes adaptar y demás. Ya veis que aquí tengo a dos super perfiles que vamos a disfrutar mucho en este episodio. Os voy a lanzar una pregunta común y os pregunto, ¿en qué momento visteis claro que la tecnología podía marcar una diferencia real en cómo diseñamos y gestionamos los espacios? Venga, pues me animo yo. Entonces, cuando empezamos a trabajar con lo que sería datos procedentes de imagen de satélite, venía siempre, o se había trabajado en años anteriores, incluso décadas, siempre en el campo de la agricultura, ¿no? Entonces vimos una oportunidad real de introducir esta tecnología dentro de ciudad. Vimos que se podían evaluar variables como temperatura, como lo que sería la calidad de la vegetación, y que tenían una relación directa con lo que sería el bienestar, tanto emocional como de salud, de las personas. Entonces ahí vimos la posibilidad de empezar a medir. El medio ambiente siempre ha sido algo muy analógico, no se ha podido de alguna manera cuantificar, ¿no? Cuando siempre hemos hecho una mejora en una ciudad de renaturalizar o de poner una nueva zona verde, cuando nos decían qué impacto ha tenido, pues la respuesta solía ser pues mucho. Subjetiva. Efectivamente, claro, ha ido bien. Y ahí es donde nosotros dijimos, la tecnología nos va a poder ayudar a medir, a decidir que una zona verde impacta en 10.000, 15.000 personas, en que una renaturalización nos hace reducir 20, 30 toneladas de CO2 y reducir lo que serían las nanopartículas de contaminantes. Y todo eso fue lo que nos animó un poco a vamos a apostar por ello y vamos a llevarlo dentro de la ciudad para utilizarla con el sentido de vamos a mejorar el medio ambiente, que sea el primer paso, pero el final del todo es pues eso, hacer una ciudad saludable. Nosotros, mi visión es que lo más importante o lo que uno necesita para tomar decisiones o para estar en conocimiento de lo que está pasando son los datos.
y la tecnología ayuda a recabar esos datos. Creo que un paso muy grande se hizo cuando se empezaron a utilizar los dispositivos IoT o sensoreos, y todo eso, que era información que a lo mejor antes se tomaba de forma manual, empezó a automatizarse o empezó a hacerse de forma online y poder tener gran cantidad de datos. Creo que un paso muy importante fue la creación del IoT, de la Internet de las Cosas, y eso ponerlo en los sensores y poder que el sensor te brinde información de forma más rápida, ¿sí? o constante. Y a partir de ahí, bueno, nada, con esos datos empezar a trabajar. Los datos, como se dice, es el petróleo del siglo XX, lo han escuchado esto muchas veces, y la verdad que es cierto. Con información uno puede realmente trabajar sobre cosas concretas y no tanto en el aire. Es cierto. Y Alejandro, ¿nos podrías contar un proyecto que te haya abierto los ojos sobre el efecto real de la tecnología en cuanto a ahorro energético o bienestar? Pues mira, hay un proyecto que indirectamente hemos colaborado nosotros y ha llevado una aseguradora alemana, pero que tiene sede en España. Y ellos han empezado a cuantificar la dosis de naturaleza. Empezaron a hacer un proyecto piloto de cuantificar cuánto sería la naturaleza a la que una persona está expuesta en su día a día. Entonces, ya no únicamente se empieza a evaluar, ¿no?, mediante tu wearable, ¿no?, pues los pasos, las calorías o bueno, las multitud de variables que tienes, sino también cómo de bueno ha sido tu día en cuanto a lo cerca o el tiempo que has pasado cerca del verde, ¿no? Y eso para mí fue algo brutal, porque lo que decía, ¿no?, ese tipo de medidas, ese tipo de dato no se había dado hasta ahora. Claro. Y era algo que, de alguna manera, hay muchísimos estudios científicos que lo avalan. Y el problema está que, no me digas por qué, pues nadie se ha puesto a hacer en producción, ¿no? Y cuando esta empresa dice, oye, mira, la ciencia está ahí, vamos a llevarla a producción y vamos a intentar hacer un piloto para demostrar que podemos evaluar el impacto de lo que sería el verde en las personas. Eso ha llevado también a que se estén haciendo en muchos hospitales proyectos pilotos de recetas verdes, de recetar paseos, de recetar pues estancias determinadas en unas zonas verdes con determinadas características, y se está ya chequeando lo que sería el beneficio que tiene para el paciente. Y es un impacto directo. Total, claro. Y absolutamente. Pero claro, ahí se tienen que conjugar muchas cosas. Tienes que conjugar la tecnología, tienes que conjugar la ciencia porque te avala, y luego lo que sería el sector salud, en cuanto a que los médicos también se impliquen efectivamente, se impliquen también en esa decir, yo también voy a participar y voy a tomar datos, y al final se hace como una investigación científica. Se van tomando datos, se va evaluando, se va viendo si la patología va disminuyendo, y a partir de ahí pues puedes trazar, decir, mira, pues yo sé que si una persona está expuesta X horas al día durante tanto tiempo, su nivel de estrés se reduce en un 10%. Pues yo creo que eso se está haciendo ahora mismo. Se está haciendo ahora mismo, y cuando se consiga, pues yo creo que, oye, si podemos tomar menos pastillas, pues muchísimo mejor. Sí, son de esas cosas que uno sabe que hacen bien, pero no las tiene en cuenta o no las puede recomendar o cosas. Claro. ¿Cuántas veces decimos, necesito ir al campo a airearme un poco? Y es justamente eso, ¿no? Claro. Y lo notas, ¿no? Al final luego te vas un fin de semana y haces una ruta en la montaña y luego vienes renovado. Es que... Sí, es como cuando dicen, ¿no?, que el efecto que tiene el ir al mar, ¿no?, porque estás viendo el horizonte, el más allá, no tienes limitación en la vista, y eso hace que tu cortisol baje, que tengas una mayor calma, el estrés se reduzca. Pero vale, eso es como... Eso lo sabe la abuela, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? Eso lo sabíamos todos, pero no, ahora te voy a dar el porqué y la medida, ¿no? Eso, la medida. El dato que impacte y dices, ostras, esto ya no tiene... no es cultural, ¿no? Claro. No es algo que he heredado de manera cultural, sino que es algo científico y está evaluado. Que eso yo creo que al final lo que apoyará lo que sería el impulso de todas estas iniciativas. Claro. Y Pablo, en vuestra empresa, ¿en qué casos habéis detectado mejoras reales en esos procesos tecnológicos? Viendo la parte de IoT, de sensoreo, creo que se trabaja mucho y se ha conseguido muchísimas mejoras en tanto lo que es
el momento, el estar en ese momento, ya sea por temperaturas, ya sea por conocer qué es lo que va a pasar a futuro al tener el dato, pero también a niveles de seguridad, con sensores como medidores de CO2 o medidores de temperatura o de ciertos gases. Todo eso ayuda a mejorar el ambiente y sobre todo en un ambiente mucho más seguro, ¿sí? Normalmente uno utiliza estos sensores para saber consumos energéticos que a lo mejor no impactan directamente en el medio ambiente pero sí conocer consumos, saber si o anticiparse hacia una herramienta está en mal funcionamiento y que eso puede generar problemas a futuro. Principalmente en esa parte de lo que es la parte de medición de datos. Claro. Pues decimos que los datos es todo. El petróleo. Y todos esos datos que venimos recabando, la tecnología lleva sus distintos pasos, ¿no? Entonces, claro, desde hace 10 años atrás, 5 años atrás, venimos midiendo. ¿Y qué pasó? Terminamos teniendo tantos datos que no sabíamos para qué usarlos. Claro. Bueno, ahora ha llegado un nuevo miembro de la tecnología, que es la inteligencia artificial, que nos va a ayudar justamente toda esa cantidad de datos que venimos recabando, que nos ayude. Porque ya es como que se pasó. Ya hay tantos datos que ya nadie los puede medir o los puede. Ahora con la inteligencia artificial también ayudar a esa parte. Creo que tenemos ahora mismo una cosa que se llama la infoxicación, ¿no? Que de tanta información que tenemos es que no hay manera y es muy difícil. Uno de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, las ciudades a la hora de gestionar los datos es que son tantos, tan variados y en tantos verticales que les falta esa visión, luego dejar de la visión en silos y ver cómo se unen, ¿no? Qué relación hay entre ellos. Pero bueno, la parte importante de recogida yo creo que me parece fundamental. Sí, y también un poquito lo que tú mencionabas recién, el tema de, ya lo sabía mi abuela, ¿sí? ¿Cuántas veces sabemos que las cosas son como tienen que ser o son de esa forma? Por lógica, pero con los datos en cierta forma, bueno, es como que se puede respaldar más una toma de decisión. ¿No? Es que la incertidumbre es lo peor que hay a la hora de tomar decisiones, pero porque muchas veces nosotros en nuestro ámbito pues tomamos decisiones, pero hay gente que toma decisiones y repercute en personas, de manera que ellos tienen la intuición, pero si tienen el dato van a estar mucho más tranquilos y van a saber que la decisión que han tomado no es subjetiva ni arbitraria y de alguna manera pueden demostrar que lo han hecho con una ciencia y unos datos detrás que les avalan y eso les da seguridad y yo espero que también la capacidad de empoderarse y decir vamos a seguir haciendo cosas porque esto está bien, porque ya no me la juego a que yo tengo la intuición. A nosotros eso nos pasa mucho. Claro. Nos llega mucha gente preguntándonos, mira, yo me gustaría utilizar tu tecnología porque yo tengo la sensación o tengo la intuición de que esto es así, pero me gustaría avalarlo con datos, ¿no? A nivel de temperatura, lo que sería la calidad que pueda tener la vegetación dentro de una ciudad. El técnico, ¿no? Siempre tiene la intuición y lo conoce porque vive allí casi, de cómo está, pero el hecho de que tú le des un dato y reafirmes su posición, respira. Claro. Y eso también una manera de hacer equipo, ¿no? Ya no un líder a lo mejor puede ser apoyado por su equipo, pero con esos datos científicos, ¿no? Como que ya no hay justificaciones. Totalmente. Sí, creo que también le va a dar mucha más persistencia. Esa seguridad que vamos a tener estos datos, o esto que yo pienso, o nos imaginamos, o me contó mi abuela, hoy en día, con esa persistencia, sabemos que es así. Y en el futuro podremos también ir viendo qué variaciones hay, qué medios hay. Totalmente. Te lanzo, Alejandro, otra pregunta. En cuanto a mejorar la productividad y el confort del equipo, trabajando en la optimización de la climatización a través de sensores, ¿se puede conseguir esa mejora en productividad? Sí, yo creo que hay un montón de estudios que nos hablan que cuando la temperatura dentro de un espacio de trabajo, igual que cuando la temperatura dentro de un edificio por la noche, pues hace que si se aumenta mucho, pues no te concentras, igual que no duermes por las noches. Cuando esa temperatura empieza a hacer a la hora de dormir, que tiene que ser 18 grados más o menos para poder conciliar el sueño, pues en el momento del trabajo es algo parecido. En ese momento pues empiezas un poco a
a poder estar pensando más en el trabajo, más que como se me están pegando los vasos a la mesa, es que hace un color insoportable. También yo creo que lo que sería las diferentes sustancias que vas segregando pues no te permiten, ¿no? Estás un poco luchando contra el calor en vez de estar concentrado en lo que sería tu labor. Y eso yo creo que es importante, pero sí, totalmente de acuerdo. Sí, ni hablar. Sobre todo que en el caso de cambios de temperatura, por ejemplo, o cambios de luz, el que haya sensores que estén midiendo hace que tú te puedas concentrar en lo que estás haciendo. Y si se fue haciendo de noche y necesito tener luz para que no tener problemas a futuro, que un sensor diga la luminosidad está muy baja, ir subiendo, o incluso la temperatura, no esperar a estar transpirando y muerto de calor para decir, uy, voy a prender el aire, porque tampoco es lo mismo los distintos horarios del día. Entonces que te pueda mantener ese espacio o tu espacio de trabajo casi que aburrido, porque normal, hace que puedas concentrarte en lo tuyo y no tengas que estar en cosas de afuera, por decirlo de alguna forma. Sí, luego, por lo que dices de la iluminación y tal, también me viene a la mente el tema del ciclo circadiano, que al final, pues somos animales, es decir, es que Sí. y necesitamos también el automatizar, digamos, esa temperatura de color de la iluminación, ¿no? Para poder ser más productivos, tener ese nivel de estrés más bajo, ¿no? Sí, aparte, estamos siempre pensando, o mayoritariamente, porque casi todos, o el 90 o 80% pensamos en espacios de trabajo de oficina, cerrados, pero ¿cuánta gente trabaja en espacios abiertos en los cuales tanto la temperatura alta como la baja es un problema a la hora de desarrollar sus trabajos, a la hora del nivel de atención, a la hora de poder un poco trabajar de una manera más óptima o más eficiente? Eso es algo que también se tiene que tener en cuenta a la hora de también, y más ahora con todo este calor que estamos hablando, programar trabajos y demás. O sea, hay que pensar en esos espacios de trabajo, tanto internos o interiores, como espacios de trabajo exteriores. ¿Por qué empiezan todas las obras en las ciudades en agosto, Alejandro? Pues mira, yo soy arquitecto de profesión y la verdad que es algo que nunca he entendido. Pensé que cuando llegaba junio o julio, normalmente teníamos como un aluvión de proyectos porque todo el mundo, en agosto se cerraba todo, se tenía que llevar a avisar todo lo que sean los proyectos, porque parecía que en agosto se iba a hacer todo. Sí. Es que es una se acababa el mundo. No lo sé, se acaba el mundo. Luego me he dado cuenta que no es únicamente en mi profesión, que es en todas. Sí. Julio y diciembre son unos meses en los que se acaba el mundo literalmente. Sí, y después en agosto no pasa nada y todo se vuelve a arrancar en septiembre, en octubre. Eso es. Y Pablo, te lanzo una pregunta. ¿Qué cambios inmediatos habéis observado tras digitalizar procesos super perfiles que UTI en instalaciones? A ver, a nivel de procesos creo que un poco lo que veníamos charlando. Deja de ser una idea y pasa a ser una realidad. Con lo cual la toma de decisiones son con datos concretos o poder medir y anticipar, a lo mejor decir no es la dirección o no es lo que vamos según la información que vamos recibiendo, hacemos un cambio de rumbo o cambiamos. O al revés, decir con estos datos vamos bien. Llámese niveles de producción, llámese el tener estos dispositivos de IoT que estén constantemente diciendo lo que va pasando, te ayudan a tomar esa decisión un poco anticipada, ¿sí? Incluso te ayuda hasta planificar mucho más. Pero en grandes obras como en casa. Nosotros tenemos un proyecto que desarrollamos hace mucho tiempo, que fue un lavarropas con conectividad, ¿sí? Y ni hablar, por ejemplo, el tema del uso de la energía. ¿Cómo no planificar, por ejemplo? Mucha gente está trabajando y cargas el lavarropa a la mañana, te vas a trabajar y estás en la oficina y después volvés 6, 7 de la tarde, recién a esa hora pones el lavarropa, ya sean las 8:30, ya tenés que hacer la cena, ya tenés que colgar la ropa. Entonces, impresionante cómo empezamos a averiguar el comportamiento de la gente, de cómo utilizaba el aparato, de decir, por ejemplo, 1 hora antes de salir de mi oficina ya lo prendía remotamente. Entonces ya cuando llegaba el lavarropa había finalizado y colgaba. Pongo el caso del lavarropa, pero se puede poner el caso en una fábrica, en decir, necesito ir calentando máquinas, o necesito ir enfriando lugares, o necesito ir midiendo que llegue a determinada temperatura o determinados consumos para poder hacerlo. Esa medición con sensores y demás te permite un poquito
anteponerte o ir preparando el ambiente para cuando realmente tengas que empezar a trabajar. Muy interesante. Porque al final vuestros proyectos como que se quedan muy abiertos, ¿no? Una vez instauráis toda la tecnología, es estar atentos a todo lo que pasa. El conocimiento, uno por ahí es un poco fanático o medio friki, como nos decimos ahora, pero este caso particular, que no tiene que ver con la industria, pero sí con el lavarropa, fue tanta la información que descubrimos de qué programas se usaban, de qué forma se usaba, de cómo... Me acuerdo un caso particular, seguíamos un lavarropa que estaba en un usuario, nosotros no sabíamos nombre, apellido ni nada, simplemente sabíamos la forma que usaba, y un lavarropa, viste, que tiene 20 programas, 15 programas distintos. Y esta persona intercalaba 2 programas de forma distinta. Y al final conseguimos ponernos en contacto, después la fábrica estuvo trabajando y demás, la parte de atención al cliente y demás. La persona esta decía, yo hago deportes y si pongo el lavado de deporte me demora 2 horas y termino a las 10 de la noche. En cambio, si pongo un lavado rápido y después hago un lavado eco, que demora 1 hora y cuarto, bueno, 45 minutos, lo limpia exactamente igual. Claro. Entonces empezamos a analizar los programas, las revoluciones a las que llegaba, bueno, todo ese tipo de cosas, y se terminó creando un programa específico para ese tipo de cosas. Mira. Mejorando el programa de lo que era de ropa deportiva a eso. Ni hablar, bueno, hay muchísimas, yo estuve en ese proyecto durante 5 años y la cantidad de cosas, y totalmente trazable a toda la empresa. Desde la parte de diseño, ingeniería, luego la fabricación, luego la atención al cliente, los mantenimientos predictivos y todo ese tipo de cosas. Creo que ese sensorio da mucho. Como decía, por ahí uno toma... La clave está en cuáles son los datos, porque uno termina teniendo tanta información también que ya nos hemos pasado al otro lado. Ya tenemos tanta información que no nos sirve para nada. No hay quien se ponga a estudiarnos y a analizarlo. Claro. Esa era un poco, ya hemos hablado de mediciones y esta era la pregunta que tenía aquí preparada de qué importancia tiene la medición en tiempo real y los datos para tomar decisiones sostenibles en espacios de trabajo comerciales. Ya hemos dicho de toda la importancia que tienen estas mediciones, pero también el saber leerlas, ¿no? Es todos esos datos, saber leer todos estos datos. Sí. Y a nivel de seguridad también, ¿no? Porque si uno está monitoreando un motor, si uno está monitoreando un consumo eléctrico en una casa, en una fábrica, en una oficina, en lo que sea, uno puede, por medio de estos sensores, detectar un consumo rápido, lo que puede llegar a ser un cortocircuito, lo que puede ser un sobrecalentamiento o algo por el estilo, y automáticamente disparar una alarma para poder prevenir, ¿sí? Claro. Ni hablar sensores de aire, de CO2, sensores de humo, sensores de temperatura, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo muchas horas que las casas pasan una oficina de noche o cosas por el estilo. Claro. Para nosotros, por ejemplo, la interpretación sí que ha sido un paso siguiente que dimos, porque muchas veces cuando tú ofreces el dato al cliente, si no tienes un esquema cerrado, como comentaba Pablo, pues no puedes dar información. Tú no puedes ofrecerle al cliente un dato y ahí lo tienes, apáñate tú con él. Claro. Hay una parte importante que es la interpretación, y eso yo creo que es lo que al final convierte el dato, que es harina, ¿no?, en hacerlo en un pastel, que sea realmente algo goloso y que sea importante. Es la clave. Sí, y es muy importante ese perfil de persona que interpreta el dato y la necesidad de ese dato o la utilidad de ese dato. Claro. Hablando desde mi parte, de la parte que me toca, yo puedo llegar a recabar el dato, y te lo puedo dar, pero no sé qué sirve ese dato, o no sé cuándo sirve. Por eso, qué sé yo, ahora que se hablaba un perfil muy técnico, que son los analistas de datos, ¿sí? O los matemáticos que decían, no, ahora que salieron los tableros de BI o inteligencia artificial nos vamos a quedar sin trabajo. No, al revés. La persona, el que sabe trabajar un dato, el que sabe estudiar ese dato, es importantísimo. Claro. ¿Y cuál ha sido el principal obstáculo técnico u organizativo que habéis sorteado en estos años? Pues nosotros el principal obstáculo que tuvimos fue
automatizar muchas de las tareas que realizábamos para generar lo que sería esa información. Y hacerlo fuera de entornos de pago, porque sí que había entornos de pago en los que podíamos obtener la información, Claro. pero veíamos que no eran accesibles ni para nosotros ni para nuestros clientes. Entonces invertimos mucho tiempo en automatizar esos procesos. Entonces ahora mismo nosotros el poder dar de alta a una ciudad y empezar a, por decirlo, a analizarla, pues no nos es costoso. ¿Que quieren ser 2, 3, 4, 100? No tenemos problema. Hemos invertido mucho tiempo en eso. En comparación de que podría hacerlo una sola persona, hacer lo mismo que nosotros, sí, podría coger los mismos indicadores que nosotros y llevarlo a cabo, pero a lo mejor para analizar una ciudad mensualmente pues le llevaría 2 meses, de manera que siempre tendría como un decalaje y lo iría aumentando. Y si quiere aumentar a 2 ciudades, 3 ciudades, pues imagínate, se empieza a hacerle bola. Entonces ahí es donde nosotros hemos apostado en automatizar. En automatizar y de lo que hablábamos antes, interpretar. Porque en los proyectos que nos ha resultado mucho más difícil satisfacer al cliente es en el que hemos hecho como catas a ciegas, en los que nos decían, no, tú dame los datos y luego yo ya... Dice, pero dime qué estás buscando. Claro. Porque si me dices qué estás buscando, yo cuando los saque, cuando los analice, te puedo orientar en lo que estoy viendo yo. Y yo creo que hicimos un proyecto en el cual, pues eso, de alguna manera... No sé si es que el cliente no sabía muy bien qué buscaba o no quería decírnoslo, pues ahí es donde, pues bueno, dar datos como si fuese esto, yo qué sé, caramelos o lo que sea, pues vimos que no tenía sentido. Incluso al final del proceso se vio que para ellos tampoco había tenido ningún sentido. Pasa muchas veces, ¿no? Sí. Quiero medir y a la larga no. Yo lo agrego, ahora voy a agregar a las 2 que yo tenía, voy a agregar este que tú dices. Uno es el salir del estado de confort, el implementar nuevos sistemas o el implementar cosas. El principal problema que tenemos es que genera un cambio y ese cambio lo tiene que hacer generalmente las personas y ahí complica un poco, se demora. El otro, y con tus tipos de proyectos seguramente, es el ROI, el retorno de inversión. Claro. Muchas veces estos proyectos no vas a ver un gran retorno de inversión en el corto plazo. Claro. Pero en el mediano plazo se hace. Sí se pueden hacer proyectos rápidos de inversión, de mostrar algo rápido. Pero lo que tú estás haciendo, por ejemplo, lo del tiempo que pasamos en el verde, me imagino que eso no hay forma de medir un ROI, o si hay un ROI para mejorar cuánto tiempo estamos en el medio ambiente y cosas por el estilo, deben ser difíciles, ¿no? Sí, eso es muy complicado. Es muy complicado. Buscamos las fórmulas y las maneras, pero al final siempre aparecen variables que no has tenido en cuenta, ¿no? Pero bueno. Y el cliente quiere rápido un ROI. Siempre. Sí. Siempre. Pero en todos los sectores pasa lo mismo. Sí. De que queremos esa inmediatez, ¿no? De esto para allá. Y no pensamos nunca en el largo plazo. Es nuestro error, eso es verdad. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esta tecnología esté al servicio del bienestar y no al revés? Sí, la tecnología tiene que ser un apoyo. ¿Sí? Yo creo que nunca nos va a suplantar. La tecnología tiene que ser un medio para conseguir ciertas metas, para ayudarnos a conseguir esas metas, para tener conocimiento de la realidad, para tomar decisiones y demás, pero es un acompañamiento. La tecnología tiene que acompañar. Y lo digo un poco ahora que está tan de moda el tema de IA, si nos van a suplantar o no. No, ahora no, y por un tiempo no. Creo que es una nueva tecnología que sirve en la cual nos tenemos que apoyar y nos puede mejorar el trabajo o facilitar en ciertas cosas para dedicar tiempo a otras cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con teledetección, que es lo que sería a través de imagen de satélite, puedes poder procesar información, siempre lo poníamos al servicio de la mejora de la calidad de vida. Y no me digas por qué, pero cuando hablábamos con la gente únicamente lo veía como una manera de controlar y vigilar. Claro. ¿Vale? Y decíamos, no puede ser. Oye, ¿y tú podrías ver cuántas piscinas nuevas se han hecho y tal para ponerles la multa? Y hombre, pues se puede hacer, pero vengo aquí a cambiar el mundo, no a poner multas. Quiero decirte.
Es decir, vamos a intentar también pensar en otras cosas que no sea estar todo el día buscando cómo vamos a penalizar a la gente, ¿no? Incluso otro dato mucho más curioso fue cuando con un organismo internacional nos comentaba si podíamos identificar campos de coca. Ostras. A través de imagen, ¿no? Claro. Y ahí sí que nos dio un poco de susto. La verdad es muy complicado, porque se necesita un nivel de detalle tremendo, es una inversión grandísima. Si nos lo preguntaban a nosotros es porque ya había pasado por 3.000 personas antes, y a ver qué de acuerdo. Pero es lo mismo, es intentar ver el tema punitivo, ¿no? De buscar la manera. Bueno, este sí que tiene una consecuencia para la mejora de la salud, pero de alguna manera. Luego hubo otro proyecto también que nos preguntaban si con nuestra tecnología podríamos de alguna manera adelantarnos a lo que iba a pasar con las grandes cosechas de café, de grano y demás, para de alguna manera especular, ¿no? con el precio, si va a salir bien lo que sería ya iba a decir hornada, pero no es hornada, no me sale la palabra. La cosecha. La cosecha, ¿no? exactamente, ¿no? Y a partir de ahí el tema de precios, Claro. cuánta cantidad se iba a producir a nivel mundial. Nos pareció muy interesante, pero es que no era lo nuestro. No es fácil. Es que la tecnología siempre se puede usar. Creo que todo lo que le demos a un humano se puede usar para bien o se puede usar para Como mal. todo. Y la tecnología, por ahí nos ponemos un poco persecutas, como decimos nosotros, de que no me filmen porque, o me van a estar controlando de arriba o me van a querer poner una multa, pero también genera muchos beneficios. Estudios de tráfico, estudios de cosecha, estudios de mapas de calor, de demás. Sí, la tecnología se puede usar para ambas cosas. Es complicado. Sí, como todo. Depende del uso que le des, pues, y que también hace falta mucha cultura todavía para utilizarla en cuanto a la visión del tema del bienestar de la gente, y aún falta un poco de cultura. Sí, entonces ahora, por ejemplo, pues estamos en ese momento en el que durante muchísimo tiempo Europa ha apostado por el Pacto Verde, ha habido mucha financiación, sigue habiéndola, pero claro, ahora por las circunstancias que tenemos geopolíticas, pues ahora la inversión se está yendo a defensa, ¿no? El otro día comentaba yo en mi casa, pues yo no sé si empezar a pensar en qué podemos hacer para de defensa con lo que hacemos, porque a lo mejor no vamos a ganar mejor la vida, ¿no? Pero bueno, era un poco un chascarrillo y una broma, pero vas viendo que la salud en muchos casos no es algo prioritario. Todo el mundo lo tenemos muy, muy en mente, muy tal, pero a nivel económico como que no evaluamos el impacto que tiene. Y creo que es algo que sí que deberíamos de empezar a hacer. Sí. Ya se empieza a contabilizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos llegar a contabilizar el hecho de tener un área con cierta calidad ambiental, el impacto que va a tener en salud en esa zona, en cuanto a menos visitas al centro médico, menos ingresos hospitalarios y demás, y eso traducirlo en dinero. Pero bueno, son datos que hay municipios que están muy interesados, o hay a lo mejor comunidades autónomas que también lo están, pero otros que tampoco no les está aportando nada, ¿no? Quizás porque no tienen todavía, o no están en el momento de empezar a trabajar eso. Claro. No es que no les interese, pero quizás hay otras tareas o otros proyectos que ahora mismo les sobrepasan. Y un poco la urgencia. Pero lo que pasa es que son políticas a largo plazo, no sé si están a largo plazo, a mediano plazo y a largo plazo, pero claro, son esas políticas donde o urge y quiero hacerlo ya y pongo los fondos en esto o hago esto otro. Y creo que en eso tenemos que aprender. Tenemos que dejar de pensar tanto en el corto y empezar a pensar más en el medio y en el largo y en este tipo de proyectos, porque, a ver, las ciudades crecen a un ritmo enorme, el cemento crece a un ritmo y hace falta tener un análisis y una previsión de decir, acá hace falta poner más verde, acá necesitamos esto y cosas. No caer en los errores que ya hemos caído en cuanto a la Aparte no hay nada mejor, no sé si, no hay nada mejor que ver desde arriba. Sí. ¿O no? Sí. Por ahí... A mí me encanta. Es que por ahí no es que como que necesitas ver de arriba como para ver ¿qué más fácil que ver un mapa de una ciudad o las manchas verdes de donde hayan bosques o árboles y cosas por el estilo que verlo en una ciudad?
Totalmente. Mira, cuando te llega la factura eléctrica, ¿no? Siempre dices, oye, yo a partir de mañana voy a buscarme otra compañía, otra distribuidora para reducir, igual con la del teléfono, lo mismo. Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo cuando ahora mismo estamos haciendo campañas con el tema de la temperatura. Empieza a trabajar con mejoras para reducir temperatura en tu ciudad. Bueno, pues no se hace mucho, por no decir casi nada, pero el año que viene va a volver a venir. Claro. Y siempre estamos con, ¿qué parecemos pesados? Empieza a trabajar ya, empieza a buscar esa segunda empresa, empieza a tomar medidas ya, pero cuando venga el verano que viene digas, mira, si no tengo que hagas mucho, pero he mejorado un poquito, y otro poquito, y otro poquito. No es un proyecto para hacer en un año, ni en 2, ni en 3. Esas medidas, la verdad, que son de largo plazo. Pero vamos a empezar a hacerlas, no cuando llegue el año siguiente, es que estamos igual, es que otra vez mira lo que ha venido. Bueno, esto sí ya lo sabías. Tal cual. Ya sabías que como no te cambias de compañía, la factura de teléfono va a ser la misma. Claro. Va a ser la misma. Sí. Así es. Pues chicos, como cierre me gustaría que alguna sugerencia, que dierais alguna sugerencia para la gente que quiera empezar a integrar estos sistemas en sus espacios que ya existen o en empresas que ya existen. Yo creo que más allá de las cosas que dijimos que eran complicadas para implementarlas, paso a paso. No querer, yo siempre les digo, no querer tener una Ferrari en 3 meses implementada en tu fábrica, porque no la vas a tener. Es empezar con un auto más chiquito y ahí ir agrandándolo. Entonces, es decir, no quiero agarrar toda mi fábrica y sensorizar toda mi maquinaria, toda mi fábrica, todos mis productos. No, es empezar paso a paso. Y sobre todo eso, buscar estratégicamente, para que te ayude a luego continuar, es buscar estratégicamente qué necesitas cambiar en ese momento y que puedas llegar a demostrar una mejora relativamente rápida, ¿sí? Claro. El cambio es largo, pero hay que haciéndolo en pequeñas etapas para ir mostrando e incentivando, sobre todo eso, incentivando a la gente, incentivando a los directores de una empresa, incentivando que vas mejorando, claro. vas demostrando mejoras. Yo, mira, por centrarlo a lo mejor en un punto determinado, en esos espacios de trabajo que teníamos exteriores, ¿no? En esas condiciones que en ciertas épocas del año trabajamos de manera muy adversa, pues yo creo que tanto empresas privadas como públicas deberían de empezar a tener conciencia de que eso es un problema, que es un problema que va a ir mayor y no vamos a poder dejar de hacer obras, ni abrir zanjas en las calles, ni hacer obras de mantenimiento. Se va a seguir haciendo. Pues empecemos a pensar cómo podemos ayudar al personal para que pueda hacer esos trabajos de la manera más segura. Pongamos la tecnología a lo que sería el servicio de la seguridad de esas personas. Porque yo creo que no podemos permitir que, no digo morir, pero que un trabajador tenga un golpe de calor en la calle. Creo que tenemos suficientes herramientas y estamos suficientemente avanzados como para saber determinar, oye, pues no digo que hoy no se trabaje, ¿no? Pero hoy se cambian los turnos, hoy se empieza mejor por esta zona, hoy vamos a quitar esta de aquí porque tenemos peligro. Yo creo que todo eso se debe empezar a trabajar un poco. Y yo, con que empiecen a tener ya esa conciencia, yo me daría por satisfecho. Y el pensar en el que, vale, hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo bien, pero no podemos permitirnos el lujo que un trabajador o una persona sufra una ola de calor y menos que puede llegar a morir, porque al final no por calor, sino porque se le complica con otras patologías que la persona tiene, ¿no? Claro. Que esas otras, si sabemos qué patologías tiene nuestro personal, pues saber que a lo mejor esa persona ese día no puede trabajar o tiene que hacer otro tipo de labores o de apoyo o estar en otro sitio. Creo que es conocer el contexto en el que esas personas van a trabajar y empezar a tomar medidas. Yo, por decir eso, la conciencia, ¿no? Empezar a saber que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Totalmente de acuerdo. Yo también voy a dejar mi reflexión. Yo digo que la tecnología no es un lujo, es una necesidad para que los espacios trabajen mejor para las personas y las empresas, entendida como una herramienta para lograr espacios eficientes y humanos. Bueno, pues con esta reflexión ya cierro el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Me ha pasado volando, ha sido muy interesante la conversación de hoy. Y nada, la casa de La Buena Holgura está abierta, la puerta está abierta para vosotros para cuando queráis, ya formáis parte de La Buena Holgura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anda.
Bueno, y antes de despedirme, quiero invitar a los oyentes a seguir la conversación a través de nuestro Instagram, La Buena Holgura, o puedes escuchar y dejar un comentario en iVoox, en Spotify o en YouTube. Ahí nos puedes encontrar. Gracias por escucharnos en este segundo episodio y nada, adeu, hasta el próximo.